Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Pues vamos a continuar la serie de 2 de Corintios. ¿Quién se acuerda por dónde estábamos? ¿En qué capítulo? En el 10. La última vez, que fue hace 3 semanas, hace 3 domingos, Rebeca estuvo compartiendo con nosotros el capítulo 10, los versículos del 1 al 6, y hoy vamos a seguir estudiando los versículos del 7 al 18. Entonces, abre tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Ahora, para ponerte un poco en el contexto de qué es lo que estaba ocurriendo, imagínate que tenemos un invitado especial aquí a Amistad Cristiana, alguien que viene de fuera y de repente se pone aquí en la plataforma, comienza a predicar y empieza a decirnos que Rebeca nos ha estado enseñando mal todos estos años, y empieza a decirnos que no nos ha enseñado la Biblia, que es una farsante, y empieza a hacer estas acusaciones. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante tales acusaciones? Pues supongo que lo primero sería dejar que Rebeca conteste y sobre todo ir a la palabra y decir, pues a ver qué es lo que Rebeca nos ha estado enseñando y ver si es verdad lo que estas acusaciones. Pero eso era exactamente lo que le había ocurrido al apóstol Pablo en Corinto. Él había fundado la iglesia en Corinto, él había sido pastor de esa iglesia durante 1 año y medio y después se había ido a seguir llevando el mensaje de Jesús a otros lugares. Y durante el tiempo que él estaba fuera, vinieron predicadores externos que comenzaron a poner en duda el ministerio de Pablo. Y se cree que estos predicadores venían de Jerusalén, que no reconocían la autoridad de Pablo y decían cosas como, pues él no es uno de los 12 apóstoles que el Señor designó, o él no es tan espiritual como nosotros, o no tiene el mismo conocimiento que nosotros, o no es tan elocuente o tan buen predicador como nosotros. Y de repente estas noticias le llegan a Pablo y él escribe esta segunda carta a los Corintios, y aunque los primeros capítulos no se defiende de estas acusaciones, a partir del capítulo 10, él comienza a defender estas acusaciones que vienen contra él. Pues vamos a ver los capítulos del 7 al 18, y yo quiero que comencemos a ver qué es un cristiano espiritualmente maduro, porque los que acusaron a Pablo y los que dieron estas falsas acusaciones, pues se les había ido, habían dejado. La iglesia de Corinto había dejado que se metieran entre ellos, habían perdido la madurez con la que habían comenzado. Entonces vamos a ver características de una persona espiritualmente madura siguiendo estos versículos. Entonces vamos al versículo 7, dice: vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Entonces, los que habían acusado a Pablo decían algo como, pues sí, a lo mejor es cristiano, pero no es tan espiritual como nosotros. No está al mismo nivel que nosotros. Entonces, la primera característica de una persona espiritualmente madura es que no se considera más espiritual que otra. Ellos decían que él era menor que los otros ministros. Ellos decían que por carta Pablo escribía de una manera osada, pero que en persona era más bien débil. Y Pablo les está diciendo, si ustedes piensan que son cristianos o que son de Cristo, pues yo también lo soy. Y estaban poniendo en duda a Pablo, y él estaba diciendo que eso de creerse mejor que él les estaba impidiendo ver como Cristo ve. En otras palabras, ellos pensaban que Pablo no llegaba a la talla, porque no predicaba tan bien como los otros ministros, y por lo tanto no debía estar en el púlpito de Corinto y tampoco debía aceptarse su autoridad. Y sabes, muchas veces una señal evidente de que no estamos espiritualmente bien es que empezamos a sentirnos mejores que otros.
o empezamos a compararnos con otros y decimos, no, pues yo creo que yo soy más espiritual que esa persona, o yo oro más que esa persona, y empezamos a medirnos cuando Cristo no nos está pidiendo que nos midamos unos con otros. Esto yo lo he visto en evangelismo. Algunas veces he escuchado cristianos que evangelizan y los no creyentes no aceptan bien el mensaje porque compartimos desde una posición de yo soy mejor que tú y yo soy más espiritual que tú y tú eres un pecador, y eso crea entre nosotros y las personas una barrera. Pero cuando nosotros evangelizamos debemos hacerlos desde una posición de iguales, de yo también estoy igual de perdido que tú, yo soy igual de pecador que tú. De hecho, si has estado en la Puerta del Sol y nos has escuchado evangelizar, seguramente has visto cómo nosotros usamos los mandamientos y hacemos preguntas a la gente sobre si han quebrantado alguna vez los mandamientos. Pero algo que a mí me gusta hacer es como, pues mira, hay un mandamiento que dice no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? Porque yo sé que yo sí he mentido y yo sé que yo soy culpable de ese mandamiento. Si Dios te juzga a ti sobre ese mandamiento, tú serías inocente o culpable. Y yo me pongo en la misma posición, porque si ellos ven que nos ponemos como mejores, automáticamente hay una barrera, y realmente no somos mejores que nadie, y realmente somos igual de merecedores del castigo de Dios, pero hemos encontrado gracia. Y nuestro mensaje es decir, mira, estamos igual que tú, pero sé dónde puedes encontrar gracia, porque yo lo encontré una vez. Y porque quiero decirte cómo puedes encontrar una manera de ser salvo de tus pecados, de ser completamente limpio, de quitar el peso que te está impidiendo acercarte a Dios, porque una vez lo experimenté, y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo igual, porque estamos en el mismo lugar. Segunda característica de una persona espiritualmente madura es alguien que no juzga según la apariencia exterior. En el versículo 7 Pablo comienza y dice, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Y en el 10, en 2 de Corintios 10, dice, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Y aquí ya se meten un poco más con Pablo y empiezan a juzgar por las apariencias, empiezan a decir su presencia física es poco impresionante, su manera de hablar no es nada elocuente. Y ellos vivían en medio de una cultura griega que valoraba mucho la elocuencia. Corinto era una de las ciudades más importantes, estaba llena de palacios. Si conoces algo de la cultura griega, es una cultura que aprecia la belleza y aprecia la estética más que cualquier otra cultura. Y en medio de una sociedad así, ellos estaban dejándose infiltrar por este tipo de enseñanza o de juicio, y Pablo les dice, dejen de juzgar por las apariencias, dejen de ver por lo superficial y miren lo que verdaderamente es importante. Él estaba defendiéndose diciendo, es que ustedes me están juzgando por el exterior. ¿Y sabes qué pasa cuando solamente nos quedamos con lo superficial? Que es más fácil criticar. ¿Sabes? Es muy fácil criticar cuando tú solamente miras hasta un punto superficial. Era lo que hacían los fariseos. Ellos veían que Jesús sanaba en un día de reposo y se quedaban ahí, como, Jesús está quebrantando la ley del día de reposo, pero no veían en profundidad lo que Cristo estaba haciendo, que era mucho más importante que alguien recibiera sanidad o salvación que el día de reposo. Y Cristo constantemente lo hacía para sacudirles de su manera de pensar y de su manera de vivir, y estaba diciéndoles, no se queden con lo superficial. Cristo, con quien más se metía era con los religiosos, porque no entendían que lo que a Dios le importaba era el corazón. Ellos pensaban que a Dios le importaba lo exterior. De hecho, le criticaban por qué tú comes con los pecadores, por qué tus discípulos no se lavan las manos, por qué haces esto, por qué haces lo otro. Y Jesús llega y los confronta. Y en Mateo 22, 27 puedes ver la contestación que él hace a los fariseos.
y Él los llama sepulcros blanqueados y les dice: por fuera estáis muy limpios, pero por dentro sois huesos muertos, llenos de toda clase de inmundicia. Y los religiosos se sacudían ante las palabras de Jesús, porque sabían que estaba diciendo la verdad. Pero ellos amaban ser vistos por la gente. Y ellos amaban que la gente viera: oh, qué buenos son, oh, mira, van a todas las reuniones de oración, oh, mira cuánto dinero dan en la ofrenda, oh, mira, ellos ayunan. Pero Jesús les sacudía y decía: no se pueden quedar en lo superficial. Esto también lo puedes ver cuando el profeta Samuel va a casa de Isaí para buscar a un nuevo rey, porque Saúl había desobedecido a Dios y Dios quería levantar un nuevo rey de Israel. Y entonces va el profeta Samuel, porque Dios le dice que vaya a casa de Isaí, y el profeta Samuel ve al hijo mayor de Isaí y se impresiona por el hijo, porque solamente ve lo de fuera y dice: él es muy alto, seguro que él es el rey que el Señor ha escogido. Y mira lo que le dice el Señor en 1 Samuel 16:7. Dice: pero el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y finalmente, ¿sabes cómo termina la historia? Pasan todos los hijos de Isaí y ninguno era, y el que no estaba allí, quizá porque no era un hijo legítimo, que estaba cuidando a las ovejas, el menor de todos, David, Samuel le dice: no tienes más hijos porque no es ninguno de estos. Y llaman a David, y Dios elige a David, porque Dios no se fija en lo superficial ni exterior, sino que se fija en el corazón. Y Dios nos pide lo mismo a nosotros. Ahora, tú y yo no podemos ver directo al corazón de toda la gente como lo hace Dios. Hay veces que Dios nos revela en palabras de ciencia algo específico sobre la vida de una persona, pero no es lo más común. Tú no vas mirando a la gente y ves cómo está su corazón completamente y ves todos sus pensamientos. Es una característica que Dios tiene, pero que nosotros no tenemos. Pero Cristo sí nos pidió que nos cuidáramos de falsos maestros. Entonces los de Corinto estaban acusando a Pablo, diciendo que él no tenía la autoridad que él estaba diciendo que tenía, estaban poniendo en duda su ministerio, pero estaban juzgándolo mal, porque la manera de juzgar si tenía autoridad apostólica o no, no era a través de las apariencias exteriores, de cómo predicaba, de qué bien hablaba, de cómo vestía, sino era como Jesús nos enseñó en Mateo 7, 16 al 20. Él nos dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esa era la manera que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a distinguir a los falsos profetas o falsos maestros. Entonces Corinto estaba juzgando mal. Entonces no significaba que tenían que aceptar cualquier enseñanza, pero el fruto de Pablo era evidente. Dios había dado una autoridad apostólica a Pablo y le había dicho: tú tienes que ir a los gentiles. De hecho, Pablo, cuando viajaba a evangelizar, él no iba a lugares donde ya había una iglesia establecida o donde ya alguien había predicado antes, porque él no quería meterse en el ministerio de otra persona. Él iba a lugares donde todavía no había llegado la palabra de Dios, y es lo que había hecho en Corinto. De hecho, más adelante puedes leer lo que les dice: yo fui el primero en llegar a vosotros. Él estuvo con esa iglesia 1 año y medio enseñándoles. El fruto de Pablo era evidente, no solamente el fruto de su ministerio, de gente arrepintiéndose de sus pecados, entregándose a Cristo, de iglesias siendo establecidas, sino el fruto del Espíritu. El fruto más evidente de una persona es el fruto del Espíritu Santo en él. Hay amor en él.
hay paciencia en él, hay bondad en esa persona, hay mansedumbre en esa persona. Entonces, cuando tú quieras juzgar la autoridad de otra persona, hazlo por la regla de Cristo, que es mira su fruto, no mires lo exterior. Debemos tener cuidado en cómo juzgamos a otros. Una persona que está unida a Cristo va a dar fruto. Cristo dijo que si estamos unidos con Él, daremos mucho fruto. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Tercera característica de una persona espiritualmente madura es aquella que usa su autoridad para edificar y no para destruir. Vamos al versículo 8 y al 9. 2 de Corintios 10, 8 y 9 dice: pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Entonces Pablo no se avergüenza de reconocer que tiene autoridad y que esa autoridad se la dio Dios, pero no lo hace como un acto vanidoso, decir, mira qué autoridad tengo, sino lo hace consciente de la responsabilidad que implica tener autoridad. Entonces, cualquier persona que tiene autoridad tiene mucha responsabilidad porque tiene la capacidad de destruir o de edificar. Tiene en sus manos una responsabilidad muy grande. Y Pablo está diciendo, la autoridad que Dios me ha dado nunca la he usado para destruirlos, sino para levantarlos y para construir el cuerpo de Jesús y para edificar la casa de Dios. Entonces, autoridad no se trata de, ay, mira qué bien, estoy al mando, estoy a cargo de tanta gente, qué bien que tengo esta posición. Nunca se trata de eso, sino de entender de, wow, qué responsabilidad tengo y qué privilegio tengo de edificar la casa de Dios. Y tengo en mis manos una responsabilidad de levantar a otras personas. Y tengo en mis manos el honor de poder ayudar a otros a acercarse más a Jesús. Muchas veces te das cuenta de cómo entiendes autoridad cuando tienes que corregir a otra persona, ¿no? Alguien que está en autoridad, pues a veces tiene que ejercer corrección sobre otros. Pero cuando ejercemos corrección, debemos hacerlo para levantar y nunca para destruir. Ahora, este principio se puede aplicar también no solo en la iglesia, aunque aquí está en el contexto de la iglesia, pero piensa en la autoridad que tú tienes en tu casa. Como padre de familia, tú tienes una autoridad que Dios te ha dado. Y tú tienes el poder de usar esa autoridad para edificar a tu mujer, para edificar a tus hijos o para destruirlos. Y Pablo empieza a recordarnos el por qué tenemos la autoridad. Piénsalo en tu trabajo, la gente que tienes a tu cargo. Si tú tienes autoridad o responsabilidad en tu trabajo, úsalo para edificar tu empresa. No lo uses para beneficiarte a ti mismo, no lo uses para levantarte a ti, ni para menospreciar a otros o tirar abajo a otras personas, sino para levantar. Lo mismo con un gobierno, ¿no? La autoridad que tiene un gobierno debe ser ejercida para levantar a un país, nunca para destruirlo. Ahora, para edificar la iglesia, primero tenemos que amar la iglesia. ¿Cómo vas a usar tu autoridad para edificar si primero no amas a la iglesia? Es imposible que tú ames a Cristo y que no ames su iglesia. ¿Sabes? Si tú amas a Jesús, si tú le has dado tu vida a Cristo, si tú has entendido lo que Él hizo por ti en la cruz, automáticamente viene en ti un amor por su novia. Porque tú sabes que lo que Él hizo por ti lo ha hecho por todo el mundo y que Él vino para rescatar no solamente a ti, sino vino para rescatar a todos y que somos parte del mismo cuerpo y que somos parte de la familia de Dios y juntos somos la novia de Cristo. Por lo tanto, lo que le afecta a mi hermano me va a afectar a mí, y si a mi hermano le está yendo mal, pues eso me preocupa porque es parte del mismo cuerpo.
y yo amo a la novia, y yo quiero que la novia de Jesús esté bien, y yo quiero verla sana, y yo quiero que verla que conoce más a su Rey, y que se enamore más de Cristo. Entonces todo lo que tú haces es por amor a la iglesia. Y sirves porque amas a la iglesia. Y vienes en la mañana a apoyar porque amas a la iglesia. Y en cualquier ministerio en el que estás involucrado, lo haces porque amas a la iglesia. Y cuando amas, edificar es algo natural. Lo mismo ocurre pues en tu casa. Si tú amas a tu familia, vas a querer levantarle. Si tú amas tu trabajo, vas a querer levantar tu trabajo. Filipenses 1, 21 al 24, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces Pablo sabía que era muchísimo mejor estar con Cristo. Y él sabía, si me muero, qué bien, porque sé que es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero si estar en vida resulta en beneficio de la iglesia, entonces ya no sé qué escoger, porque amo a la iglesia. Antes, en 2 de Corintios 2, 4, cuando él comienza a escribir esta segunda carta, él les dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Porque en la primera carta que él había escrito, él había confrontado algunas cosas de la iglesia, y él les había sacudido, y él les estaba diciendo, no lo hice para que os entristecierais, sino lo hice para que supieseis cuán grande amor os tengo. Esa era la motivación de Pablo al escribir a la iglesia de Corinto, el amor que él tenía por la iglesia, la autoridad que él ejercía, la hacía porque él amaba la novia de Jesús. Entonces, cómo usamos nuestra autoridad refleja cuánto amor tenemos por la casa de Dios. Vamos a la cuarta característica de una persona espiritualmente madura. Una persona espiritualmente madura no se alaba a sí misma. Vamos a 2 de Corintios 10, 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Entonces, si tú caes en el juego de compararte con otras personas, o de estar midiéndote con otras personas, o de alabarte a ti mismo, eso es una señal de que no has madurado en Cristo. Una persona espiritualmente madura no cae en este tipo de juegos. Cuando te comparas con otros, pueden ocurrir dos cosas. Lo primero es que digas, wow, qué bueno soy mejor que los demás, y te llenas de orgullo, y orgullo empieza a invadir tu ser. O lo segundo es que dices, uy, nunca voy a llegar a ser como la otra persona, no voy a llegar nunca a la talla, y de repente te deprimes y caes en una depresión tonta porque has caído en el juego y en la trampa de compararte y de estar midiéndote con otros. La inmadurez espiritual se debe a que no entendemos quiénes somos en Jesús. ¿Sabes? Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, y cuando tú entiendes que lo único que necesitas es a Cristo, y sabes que Él te acepta y sabes que Él te ama, entonces ya no estás preocupado por recomendarte a ti mismo, o promocionarte a ti mismo, o por levantarte a ti mismo, por estar hablando de todo lo bien que tú haces, o de todo lo que tú estás aportando al mundo. Simplemente pues, qué bien, pero tu prioridad no está allí, porque entiendes quién eres en Jesús. Y Pablo les dice, esas comparaciones que estáis haciendo refleja que carecen de entendimiento. Es decir, no han entendido de qué se trata el Evangelio. Autoalabanza esconde motivos egoístas, porque siempre se trata de nosotros.
te impide reconocer el trabajo de otros. Te impide alegrarte con los éxitos de otras personas porque te centras en ti mismo. Pero el Evangelio nos enseña que nada se trata de nosotros. El Evangelio nos libera de nosotros mismos. No se trata de nuestros logros ni de nuestro nombre, sino que el Evangelio se trata de dar a conocer el nombre de Jesús. Y si hay que promocionar algo, vamos a promocionar su gloria. Y si hay que hablar de algo, vamos a hablar de lo que Cristo ha hecho. Y si vamos a estar levantando a alguien, vamos a levantar el nombre de Cristo. 2 Corintios 10, 13, 14 dice: mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo les estaba diciendo que él no está alardeando de una autoridad que no tiene. Él está diciendo: la autoridad que yo tengo es una autoridad lícita, la ha usado para edificaros. Dice: pero yo solamente me voy a gloriar de lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y eso es lo que yo hice en Corinto. Y les recuerda que él fue el primero en llegar ahí con el mensaje de Cristo. Cuando no entendemos el Evangelio, pensamos que tenemos que luchar por nosotros mismos. ¿Sabes? Piensas que tú tienes que ganarte una reputación, tienes que buscarte un nombre. Empiezas, incluso ellos estaban queriéndose llevar el crédito del trabajo de Pablo, el trabajo de otras personas. Pablo había establecido esa iglesia y estas personas que habían llegado estaban queriéndose llevar el crédito de lo que Pablo había hecho. Estaban más preocupados por llevarse honores y por peleas o comparaciones que por dar a conocer a Jesús. No habían entendido su identidad como hijos de Dios. Vivían como huérfanos. Piensas que tú tienes que ganarte tu comida, piensas que tú tienes que ganarte tu nombre en la casa. No habían entendido que lo que Cristo había hecho por ellos era suficiente, que como hijos de Dios tenían acceso a todo. Literalmente tenían acceso a Dios mismo, a Dios mismo. Tú y yo, simplemente por ser hijos de Dios, por la sangre de Cristo, tenemos acceso a Dios mismo. No necesitamos estar buscando ganarnos ese acceso. No necesitamos estar buscando ganarnos un nombre en la casa de nuestro Padre, porque ya somos hijos, podemos comer de su casa. No necesitas pelearte con tus hermanos o compararte con tus hermanos. Y en el versículo 16, del 15 al 16 dice: no vamos a gloriarnos desmedidamente en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros. Hasta ahí. Pablo está diciendo que él tiene esperanza de verles crecer. Ellos estaban demostrando inmadurez espiritual, pero Pablo no se había rendido con la iglesia de Corinto. Pablo no había dicho: estos no tienen solución. De hecho, esta segunda carta, él está alegre porque en la primera carta que él expone una situación de inmoralidad, se arrepiente esa persona y Pablo está contento de que esa persona se haya arrepentido. Y a partir del capítulo 10, él empieza a hablar de esta otra situación de las acusaciones que le hacen estos maestros. Y él está diciendo: yo tengo esperanza de que vais a crecer en vuestra fe. Dice que conforme vuestra fe crezca, nosotros vamos a ser engrandecidos aún más por vosotros para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros. Es decir, Pablo sabía que si ellos reaccionaban bien a la confrontación de Pablo,
y dejaban que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas, su fe iba a aumentar y ellos iban a poder participar de la labor misionera de Pablo otra vez. Porque finalmente eso era lo que a Pablo le movía, y lo que ardía en el corazón de Pablo era llevar el mensaje de Cristo a todo lugar donde no se había llevado aún, a los gentiles. Y Pablo les está diciendo, si ya dejan esta inmadurez que tienen y se ponen las pilas y vuelven a la cruz y vuelven a escuchar el mensaje de Cristo y reconocen que no se trata de ustedes, que no tiene nada que ver con quiénes somos nosotros, sino con quién es Cristo, entonces vais a poder madurar y entonces vais a poder tener otra vez el fuego del principio y vais a querer llevar este mensaje a regiones más allá de Corinto, y vais a dejar de miraros a vosotros mismos y vais a querer llevar a dónde más podemos ir. ¿Qué ciudad todavía no ha escuchado acerca del mensaje de Jesús? Porque te das cuenta que es los perdidos quienes necesitan escuchar este mensaje, y te das cuenta que los demás nos necesitan, y que no todo gira en torno a nuestras cuatro paredes, y que no todo debía estar girando en torno a qué está pasando en Corinto, los problemas de Corinto, mira lo que estamos viviendo en Corinto. Pablo decía, ya salgan de esa mentalidad y miren hacia afuera, vuelvan al mensaje original de Cristo, maduren en el Señor. Porque de eso se trata, de que toda nación escuche el mensaje de Jesús. De eso se trata todo lo que hacemos en esta iglesia, de que nuestro barrio escuche. De eso se trata la oración de ayer, España oramos por ti, de que este país conozca el mensaje de Jesús. De eso se trata Hay Solución, de eso se trata Inicio los martes, de eso se tratan las reuniones aquí en Galileo. Todo lo que hacemos es para que otros conozcan el mensaje de Cristo. No para nosotros mismos, no para entretenernos a nosotros, sino para llevar este mensaje a todo lugar. Y finalmente, la quinta característica es que una persona espiritualmente madura se gloría en el Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios 10, 17 al 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. En otras palabras, lo que nosotros digamos de nosotros mismos no importa mucho, sino lo que Dios dice acerca de nosotros. Lo que verdaderamente importa es lo que Dios dice de ti, no lo que otras personas dicen de ti. Entonces, si a ti te afecta mucho lo que las personas dicen de ti, habla con Dios y dile, Señor, mira, a mí me afecta mucho la opinión de la gente. Señor, por favor, ayúdame a que eso pase a un lugar completamente secundario. Yo quiero que lo único que me importe es lo que tú dices de mí. Y Él te ayuda a madurar, y Él te ayuda a hacerte libre de las opiniones de los demás, porque finalmente es una atadura y es una esclavitud, que tú estás pensando todo el rato qué está diciendo la gente de mí, qué va a pensar la gente de mí. Y Rebeca siempre nos dice, ¿no?, que al finalmente la gente ni piensa en nosotros. Tú piensas que la gente piensa mucho de ti, habla mucho de ti, pero no somos tan importantes. Pero es una atadura dentro de nosotros cuando estás pensando qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que está diciendo. Pero cuando te importa lo que Dios dice de ti, entonces todo cambia. Y cuando empiezas a conocer este libro y empiezas a ver lo que tu Padre dice de ti, y empiezas a conocer tu identidad en Jesús, y empiezas a caminar en la herencia que Cristo nos dejó, que es Él mismo, y es ser parte de su casa y ser sus hermanos y ser coherederos con Él, entonces eres libre de lo que piensen los demás. Cuando estamos delante de Dios, no cuentan mucho nuestros éxitos, nuestros trofeos personales, sino nuestra fidelidad a Él. O sea, cuando nos presentemos todos delante de Dios el día que muramos, realmente yo no creo que, o sea, no va a tener mucho que ver todos nuestros méritos como nuestra fidelidad a Él o nuestro amor a Él.
Realmente eso es lo que a Él le importa. ¿Sabes? Él no nos ama más porque hagamos más. Él nos ama porque Él es amor. Y Él nos ama porque Él nos creó y Él nos ama y lo demostró enviando a su Hijo Jesús por nosotros. Y Él nos ama y nos ofrece perdón si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él. No tenemos que ganarnos su amor. Una persona espiritualmente madura descansa en Cristo y le interesa más la opinión de Dios antes que la opinión de la gente. Cristo les dijo a sus discípulos que todo lo que hicieran para el Señor lo hicieran en secreto. Y Él les decía, no sean como los fariseos que están orando en público buscando que los mire la gente, sino tú cuando ores, métete en tu habitación y cierra la puerta. Y tú cuando des, pues que nadie más vea lo que tú das, porque entonces no vas a recibir recompensa de tu Padre. Él nos estaba enseñando que lo que más nos importara era que nos viera nuestro Padre y no que seamos vistos de la gente. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje de Pablo? Porque esto no solamente se aplica a la iglesia de Corinto, se aplica a todos nosotros. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirte a ti cuando está recordándonos que lo más importante es la alabanza de Dios? Dice, si alguien se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Si puede pasar el equipo de alabanza, yo quiero que tú respondas a la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, no es para, ay, mira que bien sé un poco más de la historia de Corinto y no sabía que estaban acusando a Pablo y ahora sí lo sé. Cuando tú lees más de la palabra de Dios, no es para tener más conocimiento, sino para poder responder a Dios y poder amarlo mejor y poder responder en una adoración más profunda a Él. Todo lo que nosotros aprendemos en la palabra es para que podamos amar mejor a Dios, para que podamos ser libres de cosas que nos impiden amar a Dios o conocer a Dios. En los versículos antes de lo último que nos enseñó Rebeca, Pablo estaba diciendo, hay barreras que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, y esas barreras tienen que venir a la obediencia de Jesús, y estas barreras son estas muestras de inmadurez. Entonces nosotros como hijos amados de Dios venimos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero que si he levantado estas barreras o si hay cosas de inmadurez espiritual en mi vida, yo quiero que sean derribadas. Yo quiero que no haya nada que me impida conocerte a ti. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que sea quitado de nuestras vidas.